Hay quien dice que es una ocasión perdida, que España estaba en una situación inmejorable para reclamar la soberanía de Gibraltar. Hay quien en cambio agota los adjetivos del diccionario, como es el caso de José Manuel Álvarez, que empieza a coleccionar calificativos para referirse a este acuerdo histórico, memorable, único, excepcional, definitivo. Bueno, el acuerdo político e histórico, efectivamente, alcanzado esta tarde por Reino Unido, España y la Comisión Europea sobre las futuras relaciones del Peñón con los 27, después del Brexit, no ha sido fácil. No ha sido fácil y, de hecho, las conversaciones se han prolongado durante años. Esto, más que avanzar en la soberanía española sobre Gibraltar, lo que supone es una forma de revertir el Brexit. Y eso lo van a notar los ciudadanos, de revertir el Brexit únicamente en la colonia, que seguirá siéndolo, ¿eh? El Reino Unido sigue fuera de la Unión Europea. Pero es verdad que Keir Starmer se ha acercado bastante, ha estrechado el canal de la Mancha. Y los gibraltareños pues disfrutarán, y sus vecinos también, de unas nuevas relaciones de vecindad, lo cual no es poco. Ahora, ¿Gibraltar es español? No, en absoluto. Gibraltar sigue siendo una colonia británica. Es un pacto importante que va a implicar algunos cambios. Entre otras cosas, supone la desaparición de la verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece el doble control de pasajeros entre los policías de España y Gibraltar. Es decir, que en algunas infraestructuras importantes allí en Gibraltar va a haber policía española. Eso sí es un avance. Vamos hasta Bruselas. Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dice Álvarez que este ha sido un acuerdo histórico que marca un antes y un después, que es un acuerdo definitivo, no se ha ahorrado calificativos y sí es cierto que va a marcar durante décadas a los ciudadanos de la zona, el campo de Gibraltar, Gibraltar mismo. A efectos prácticos lo que hace es incluir a los gibraltareños en el espacio Schengen, pero no al resto de los británicos. Para eso hace falta poner los controles en los puntos de acceso a Gibraltar desde fuera, es decir, el puerto y el aeropuerto. Uno de los mayores puntos de conflictos ahí es si estaba o no la policía española controlando los pasaportes, y sí que va a estar. Escuchamos a Álvarez. Por supuesto que los agentes europeos, en este caso la policía española, va a garantizar la integridad de la zona Schengen. Este es un asunto delicado. A pesar de todo, en el comunicado conjunto se dice que todo lo que respecta a la soberanía se ha respetado y que sigue igual que estaba. Por supuesto, ya que prácticamente se absorbe a Gibraltar dentro del espacio Schengen, hay un acuerdo específico de seguridad con un mecanismo de intercambio de información, y en la parte económica también habrá un mecanismo financiero, fiscal, que evite que se acabe desvirtuando el mercado único, la unión aduanera. Escuchamos a Maroš Šefčovič, el comisario europeo. Nuestro objetivo común ha sido asegurar la prosperidad a largo plazo de la zona, particularmente retirando todas las barreras físicas entre España y Gibraltar, pero sobre todo preservando también el espacio Schengen, el mercado único y la unidad aduanera. Sobre el aeropuerto, en principio toda la comarca y también toda Europa se va a poder beneficiar de él, porque se van a posibilitar vuelos británicos, españoles y del resto de la Unión Europea. En Bruselas se tiene la impresión de que este ha sido un acuerdo pragmático con concesiones por ambas partes que beneficia a las dos partes y que por fin permite dar carpetazo al Brexit tantos años después. Concesiones ha habido, desde luego, y por eso también hay descontentos. Como les decía, hay quien en España considera que estamos ante una ocasión perdida, porque al alcanzar este acuerdo renunciamos a un acuerdo mucho mejor y quizás estábamos en posición ahora de reclamarlo. Es el caso, por ejemplo, del ex canciller Margallo, al que vamos a tener aquí en la tertulia, y que nos explicará por qué él considera que este no es el mejor de los acuerdos que se podía alcanzar. También hay descontento en el Reino Unido. Bueno, especialmente en el Partido Conservador, partido que antes era hegemónico, mayoritario, y que no está viviendo ahora mismo sus horas más felices. Habrá plena autonomía operativa de las instalaciones militares del Reino Unido en Gibraltar. Eso lo van a conservar. Sin embargo, los más críticos con el pacto consideran que son cesiones inaceptables. Incluso alguno menciona esa palabra tan gorda, la traición. Londres, ¿qué tal, Celia Maza? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Pues efectivamente los conservadores son los que estaban en Downing Street cuando se votó por un Brexit que fue rechazado, por cierto, de manera abrumadora por los gibraltareños, y ahora que están en la oposición acusan al premier Starmer, que quiere estrechar lazos con Bruselas, de traición, ya que dicen el pacto va a socavar la seguridad fronteriza y el control sobre sus territorios de ultramar. El gobierno laborista recalca una y otra vez que todas las partes han acordado una cláusula que aclara que el tratado no afecta a la soberanía británica de la Roca y que las instalaciones militares, como decías, en Gibraltar gozarán de plena autonomía operativa, ya que el aeropuerto está gestionado por el Ministerio de Defensa y alberga una base de la Fuerza Aérea del Reino Unido. Pero la que fuera ministra de Interior con los Tories, Suella Braverman, ha dicho que se ha vendido al peñón y ha advertido incluso que las Malvinas serán las siguientes. Resulta que coincide que recientemente el gobierno laborista ha cedido la soberanía británica de las Islas Chagos a Mauricio, poniéndose fin a una larga disputa sobre la última colonia africana del Reino Unido, y la oposición conservadora asegura que esto ha supuesto un duro golpe para la proyección del poder global de Londres y que el pacto de hoy con Gibraltar y esa integración, dicen, forzada del peñón con España continúan una preocupante tendencia. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Han ocurrido otras cosas en España, como una protesta inédita de los jueces. Bueno, ya ha habido otras protestas, de togados. Lo que sería inédito es que fueran a la huelga, y ese es un horizonte bastante posible. Los jueces están preocupados y tienen bastantes razones para estarlo. Consideran que el gobierno ha emprendido una campaña que no se queda en lo meramente declarativo. Por muy desagradables que sean las declaraciones de algunos ministros, lo peligroso es otra cosa, que es lo que termina estampado en el BOE. La de hoy ha sido una protesta frente a los juzgados de España. Bueno, pues coreando, independencia, bueno, incluso lo de le decían a Peinado, estamos contigo, Peinado. Bueno, un acto simbólico de 10 minutos convocado por todas las asociaciones de jueces y de fiscales, excepto Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Álvaro García Ortiz y que, que está colocando prácticamente en toda la fiscalía. Bueno, este podría ser solo el anticipo de una huelga inédita en democracia en que los magistrados decidan parar para protegernos sus derechos laborales, que esa no es la reivindicación, sino el Estado de Derecho que protege a los ciudadanos. La preocupación de los jueces tiene una razón principal, y es que el PSOE ha asumido la retórica autoritaria de socios como Podemos o los independentistas. Mira, ayer les dábamos la noticia de la sentencia firme por la cual se mantenía condenada, era condenada Cristina Fernández en Argentina por corrupción. La teoría del lawfare es una importación argentina de Podemos. Ahora que han condenado en firme a la corrupta Cristina Fernández, el lawfare y las paranoias sobre una persecución política vuelven a afectar, vuelven a circular por la política argentina. Aquí el problema es que esa retórica que antes se empleaba en los arrabales de la política ahora se utiliza incluso desde la Moncloa, incluso desde la sede del Poder Ejecutivo e incluso por la portavoz del Gobierno, que se dedica a difundir sospechas sobre la intencionalidad de los jueces cuyas decisiones afectan al Gobierno. Es una forma sutil de deslizar acusaciones veladas de prevaricación, decir cosas como, es que hay jueces que toman decisiones poco comprensibles o difíciles de comprender. Esas fórmulas perifrásticas que utiliza Pilar Alegría para no utilizar la más rotunda en la que está pensando, la que está ocultando. Hay ministros que no son tan cuidadosos o tan cobardones y sí se atreven a paladear todos los fonemas de la palabra prevaricador. Y lo hacen para atacar a los jueces que perjudican con decisiones al gobierno o que investigan, fíjense qué atrevimiento, la corrupción del PSOE o las presuntas corruptelas del entorno familiar del presidente del gobierno. Lo declarativo es grave, porque es verdad que envilece el ambiente y porque dificulta el sereno trabajo de quienes tienen que instruir, juzgar y sentenciar.
Claro que se puede criticar las decisiones judiciales. Incluso se puede actuar contra los jueces que se extralimitan o que hacen algo peor. Ahí tienen el caso de Baltasar Garzón, que ahora está dando lecciones, nada menos que en la televisión pública, pero que está inhabilitado por prevaricador. Y aquí sí que se puede paladear cada uno de los fonemas de esa palabra sin ningún riesgo ni miedo a ser enmendado, porque es verdad. Fue inhabilitado por prevaricación. Claro, hay jueces que actúan mal, que delinquen incluso, y que contra ellos se puede y se debe actuar. Pero hay una diferencia entre la crítica y que el gobierno emprenda una campaña de presiones como estrategia de defensa de sus propios escándalos. Esa es la diferencia, y esa frontera, esa aduana ya se ha traspasado. Por eso la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha mostrado su apoyo a todos los magistrados del alto tribunal y a los miembros de la carrera judicial que soportan descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones, y ha hecho, Perelló, un llamamiento a las autoridades y a los particulares para que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven. Algunos deben soportar descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones y no dudan en juzgarles, en atribuirles propósitos desviados por no decidir conforme a lo que desean. Mi apoyo a los miembros del Tribunal Supremo y al resto de la carrera judicial que sufren todas estas presiones. Isabel Perelló, que lleva haciendo exhibición de su independencia desde que fue nombrada después de un acuerdo político entre partidos, lo que le da muchísimo más valor al alarde de independencia. Digamos que es un caso radicalmente opuesto al de Cándido Conde Pumpido, que cada día justifica con su ortodoxia su extracción política. Las asociaciones judiciales se han revuelto también contra las presiones del gobierno, pero sobre todo lo han hecho contra una agenda legislativa, y esto es lo peligroso, que pretende cambiar el sistema judicial para acomodarlo a los intereses concretos de un partido. En algunos casos con nombres y apellidos, como la disposición transitoria segunda de la ley, que pretende limitar la acusación popular y que, como establece su vigencia para los casos en vigor, se la ha bautizado como Ley Begoña, aunque bien se le podía nombrar como Ley Azagra, por ejemplo, o Ley Hermanísimo, porque está dirigida a sujetos muy concretos, No es la única reforma que pretende sacar adelante el gobierno. También pretende sustituir a los jueces por la puerta de atrás o entregar la instrucción de los casos a los fiscales justo en el momento en que la Fiscalía General del Estado tiene el mayor descrédito de la historia de la democracia, con el fiscal general del Estado procesado. Es que antes les decía que no había habido huelga de jueces. No, sí la hubo en tiempos de Zapatero, es verdad. Lo que es inédito es tener procesado al fiscal general del Estado, y encima en ejercicio, Eso sí que es inaudito. Ese sí que es un hito. Pero no se crean que esto arruga a Félix Bolaños, ministro de Justicia, que está convencido de que dentro de unos años será recordado como Jovellanos. Es humano, y en el sector de la justicia habitual, mirar con recelo los cambios y las reformas que se producen en el sector de la justicia. Espero poder ayudar a disipar los recelos que se están produciendo, porque es una reforma necesaria para europeizar y para modernizar nuestro poder judicial. Y luego dices que todas las reformas de la justicia siempre se topan con el descontento, ¿no? Pero luego se asumen, incluso el tiempo, digamos, las embellece. Bueno, pues no. ¿Va a retirar las reformas? Mire, ni aunque haya una huelga, porque esto ya solo va de resistir. Aguantar como único punto del programa de gobierno. Igual que ocurre con el fiscal general del Estado, antes mencionado, que si va pasito a pasito como una muñeca de famosa hacia el banquillo, es porque no le dejan dimitir. Hoy Álvaro García Ortiz ha sido el protagonista de la sesión de control en el Congreso. Bueno, coprotagonista, porque ha compartido protagonismo con Ábalos, con Santos Cerdán. 40 y pico días lleva Sánchez sin enfrentarse a una sola pregunta, y hoy las ha eludido todas con una táctica que nuestro José Peláez compara en ABC muy gráficamente con la del rebota y en tu culo explota. Le ha preguntado Feijóo otra vez si respalda a su secretario de organización Santos Cerdán, y otra vez se ha negado a responder Pedro Sánchez, lo cual, hombre, al bueno de Santos, don Santos, yo estaría preocupado. Es distinto el caso del fiscal general del Estado, donde Sánchez tira de la misma falacia que su ministro de Justicia, el mismo falso dilema.
Lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. Le voy a hacer una pregunta que le pido responda por respeto a la separación de poderes de nuestro país. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí? No se equivoque, señoría. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.